Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la historia del arte antiguo por Noel Vaca. Cada cultura y en cada época se han creado teorías y explicaciones para intentar entender el origen del universo, del hombre y la naturaleza. Hoy en día, con la inteligencia artificial, aún hay personas que creen que la Tierra es plana o redonda, que el hombre desciende del mono o que fue creado en el barro de la Tierra. Hay quienes creen que hay varias dimensiones, mundos paralelos, que nos gobierna la Matrix o que estamos siendo invadidos y manipulados por reptiles extraterrestres. Pero cuando hablamos de historia del arte no es muy diferente la percepción de que el arte es un impulso y una característica del ser humano, la creación por el puro placer o necesidad de plasmar su cosmogonía, pensamiento o emociones. Esa manifestación específica del espíritu humano que le lleva a explorar materiales para transformarlos y crear algo nuevo, dar a conocer así lo que le martilla por dentro, aquello que percibe de su entorno o más maravilloso aún, lo que no puede ver con sus sentidos pero que en su interior intuye que existe, que es común a todos los seres humanos sin importar su cultura, esto es, lo divino y lo inmortal. Para empezar, diremos orientados por Lozano en 2014, que arte viene del latín ars y del griego techne, que quiere decir hacer algo bien, de acuerdo con un conjunto de reglas. Tiene varias acepciones de acuerdo a la actividad que se realice, sea estética, plasticográfica, técnica u de oficio. En general, el término ars designaba la habilidad no innata sino adquirida para realizar cualquier actividad humana. 4 siglos antes de Cristo, eh, Vilorino definía tres: animis o del alma, las actividades intelectuales; corporis o del cuerpo, como los deportes; y una mezcla de las anteriores que incluía la arquitectura, la agricultura, la escultura. En el siglo XII, con las primeras universidades, Santo Tomás y la escolástica diferenciaron las artes liberales, que iban desde la medicina hasta la poesía y música, y a las demás las denominaban artesanías. Gombrich, por su parte, en su obra del 2008, Historia del Arte, nos hace ver que en la antigüedad los objetos u obras de arte se apreciaban sobre todo por su función, sea mágica o de utilidad práctica. Por eso no podemos comprender y valorar la historia del arte si no sabemos qué uso le daban. Bueno, Lozano en el 2014 nos recuerda que la estética es una rama de la filosofía que mm, estudia el significado de la belleza, pero también la naturaleza del arte y los juicios para la creación y apreciación de la obra de arte. Aristóteles ve en el arte un medio catártico y terapéutico, justificando la emoción artística, por lo cual no hay discriminación para lo feo. Más bien, concibe el arte como una realidad ideal y una representación de lo posible en vez de hechos eh, fijos, y por eso lo distingue de la historia. Me gustó que Plotino dijo que la belleza del mundo visible solo se puede percibir cuando el individuo adquiere una leve identidad con lo divino. Quien busca la belleza debe buscar en su interior y en el interior de lo visible. Pero fue hasta 1750 que el alemán Alexander Baumann acuñó con más precisión el término estética, del griego que traduce sentido, definiendo que es la percepción de la sabiduría que se adquiere a través de los sentidos. Kant la separó de la ética y la razón por allá en 1790, ya que los juicios sobre la belleza no se les puede otorgar un valor, decía él, por no estar basados en la razón. Bueno, ya entrando en materia, eh, la prehistoria se divide en cuatro grandes etapas o momentos: la prehistoria, antigüedad, edad moderna y edad contemporánea. Asimismo, el arte tiene disciplinas como son la pintura, el dibujo, escultura, grabado, arquitectura, etcétera, como bien lo manifiestan en el video de Educantina sobre introducción a la historia del arte. Bueno, en cuanto a la prehistoria, las manifestaciones visuales creadas por los habitantes de esa época, generalmente realizadas sobre piedra, de ahí el término arte rupestre, se pueden dividir en tres periodos: el paleolítico, que va de los 2 millones de años antes de Cristo a los 10.000 antes de Cristo, donde las tribus eran nómadas, vivían de la caza y recolección; el Mesolítico, de los 10.000 a los 7.000 aquí ya antes de Cristo, aquí ya habían desarrollado agricultura, algunos utensilios; y el Neolítico, que va del 7.000 antes de Cristo al 4.000 antes de Cristo, donde se desarrollaban construcciones megalíticas con sociedades bien desarrolladas. Como primer ejemplo de este periodo podemos ver a la Venus de Willendorf, encontrada en Austria, elaborada aproximadamente en el año 30.000 a.C.,
y es una figura femenina de 11 centímetros de altura tallada en roca oolita, que esto procede realmente del norte de Italia o del este de Ucrania, y exhibe amplias caderas y un busto amplio para representar posiblemente la fertilidad y por tanto esta figura tenía un uso mágico. Otro ejemplo es la caverna de Lascaux en Francia, en la villa de Mognac, donde hay alrededor de 600 pinturas de caballos, venados, cabras y uros, un animal ya extinto, pero también 1400 grabados y altos relieves que datan del año 17.000 al 15.000 a.C. Fueron realizados con carbón, pigmentos minerales y vegetales. Descubierta en 1940 por unos niños que le avisaron a su profe y este le avisó a Henry Breuil, que era un clérigo y mayor experto del arte paleolítico del momento. Y es considerada la mayor galería de arte de la prehistoria. Asimismo, encontramos aquí la cueva de Altamira, o caverna de Altamira, en España, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. Fue descubierto por un cazador, Modesto Cubillas, en 1918, quien le informó al noble de la región, Sanz de Satuola, pero este solo la visitó 7 años después, en 1875, y publicó unos breves apuntes de sus hallazgos en la entrada de la cueva, movido seguramente por la fama de las cuevas de Francia. Pero los investigadores lo tildaron de mentiroso y catalogaron las pinturas como falsas por no tener semejanza con las de Lascaux. Fue solo hasta 1902 que otro historiador francés publicó un artículo acerca de estas cuevas y ahí sí las valoraron. Luego investigaron y encontraron dos niveles más. Estas investigaciones arqueológicas suponen pinturas y grabados fueron realizados en varios periodos, siendo la mayoría de estos de animales, máscaras, puntos y hasta manos en positivo y negativo. Pero lo interesante es que usaron las protuberancias de la piedra para representar el volumen de las figuras. Aquí en América también hay varios vestigios y el más antiguo se encuentra aquí en Colombia, en la serranía de Chiribiquete. Aquí la vemos. Fue Carlos Castaño Uribe en 1987 quien la descubrió en un mural de gres blanca de más de 30 metros de altura que narra las gestas de una tribu caníbal, los temibles Carijonas. Y ha sido la selva y, pues irónicamente, la guerrilla y el narcotráfico los que han resguardado este hallazgo con más de 70.000 pinturas de 20.000 años de antigüedad, declarado por la UNESCO un patrimonio mundial mixto por su valor natural y cultural. Ya en el paleolítico se destacan los famosos dólmenes, que son construcciones megalíticas, como estas que vemos aquí, de grandes piedras, cuyas paredes se llaman menires, con funciones rituales y sepulcrales. La más famosa de todas, esta, Stonehenge, en Inglaterra, dispuesta en forma circular o cromlech, con la cual los habitantes realizaban rituales de celebración de la llegada del solsticio de invierno y verano, elaborados aproximadamente en el 2500 años antes de Cristo. También se reconocen manifestaciones, especialmente petroglifos, que son grabados en piedra en lejanías Meta, esculturas, por ejemplo, como las que vemos aquí, de San Agustín, en el Parque de San Agustín, en Colombia, en el Huila, en Támesis, Antioquia, en Huasca, Cundinamarca, en Sáchica, Boyacá. En Sudamérica también existen en Chile, Ecuador y en Santa Cruz, Argentina, está la famosa cueva de las cavernas de las manos, con negativos y positivos de manos de la persona de esa época, datada 7000 años antes de Cristo. Ya en la antigüedad se conoce en Mesopotamia, esa región de entre los ríos de Éufrates y Tigris, que la civilización sumeria dio origen a la escritura cuneiforme, ya que se parecían a cuñas que vemos aquí. Eh, allá por el año 3000 a.C. También iniciaron una infinidad de vasijas, tablas, registros en alto relieve, cerámicas, incrustaciones en piedras, que significaban la vida de los emperadores, las guerras, técnicas de cultivo, en fin, un registro prácticamente documental de la vida de aquella época, como se ve en el estandarte de Ur, elaborado en lapislázuli y concha de nácar que vemos aquí. Al final de este periodo también se construyen los enormes zigurats de Ur, como la Torre de Babel, con esquema de terrazas, típica de la arquitectura religiosa de la Mesopotamia. La relación con lo divino se manifiesta de manera magistral en la famosa talla de la dura piedra de basalto negro del Código de Hammurabi, que era el rey de Babilonia, considerada la primera colección legislativa de derecho.
La cultura siria, relevante especialmente después de la caída de Nínive, se destacó por el palacio de Sargón con toros alados de rostro humano. Así también el alto relieve de las escenas de caza y fieros animales sometidos por armas como esta leona herida. Listo. Asimismo, en la segunda edad de oro de Babilonia se construyen en el siglo VI a.C., bajo el gobierno de Nabucodonosor, las famosísimas jardines colgantes de Babilonia que vemos aquí, que es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, creados para aliviar la nostalgia de la reina Amiotis, que era la esposa de Nabucodonosor, y que sentía por su lugar de origen. Esta belleza del mundo antiguo dejó de existir cuando Ciro de Persia entró y tomó la ciudad. El arte persa, último capítulo del arte mesopotámico, cuyas ruinas de los palacios o apadanas de Persépolis y Susa en Irán, gobernados por Darío y Jerjes, también dejaron de existir cuando Alejandro Magno los invadió. Pero si hay una cultura que causa inquietud, asombro y admiración, es la egipcia. Ese regalo del Nilo, como lo tradujo Heródoto, cuya geografía se identifica plenamente con su cultura e historia, en el cual el río es su eje vital. El afluente no solo separa el desierto, sino la vida y la muerte, pues las ciudades y templos se erigieron al costado oriental, mientras que las pirámides se construyeron em, al costado occidental. El arte egipcio conservó siempre una unidad em, estilística en concepto, misteriosa y estética. Más allá de los templos, las esfinges, los coloridos y ordenados murales, son las pirámides las que impactan y llaman la atención, siendo la más antigua la de Saqqara, pero las más famosas son estas, las de Giza, cerca del Cairo, construidas a mediados del año 3000, y estas son las tumbas de Keops, Kefren y Mykerinos. Cerca de estas otras tumbas menores para las esposas, los hijos y el personal cercano, todo en orden jerárquico y una milimétrica orientación astronómica. Son muchas cosas que se pueden decir y admirar de la mítica cultura egipcia. Mm, Pero lo más importante que quiero resaltar para ellos es que la imagen de una persona, especialmente los faraones, que eran dioses gobernantes, al inmortalizarlos a través de la escultura o la pintura, les permitía a su alma continuar su viaje y existencia en la otra vida. Tanto así que a los escultores se les denominaba el que mantiene vivo, según menciona Gombrich en 2008. Aquí vemos la bella busto de, de Nefertiti, cuyo significado de su nombre era maravillosa es la belleza de Atón, la bella ha llegado. Es un busto en piedra caliza con estuco pintado, que data de 1345 a.C., descubierta por el arqueólogo Bronchart en 1912 en Amara, Egipto. En América, África y Oceanía también se dio un fenómeno similar, especialmente a través de las máscaras que representaban deidades y personajes míticos, pero con un concepto de belleza diferente, aunque posiblemente su intención no era precisamente la de crear un objeto estético, sino ritual y poderoso. América, especialmente en Centro y Suramérica, con las culturas azteca, inca y maya, dieron muestras de un tremendo desarrollo económico, político y social que se reflejaron en sus representaciones artísticas sobre sus leyes, historia y ritos. Pero fue el desarrollo de las culturas griegas lo que me impactó, cuando arrancando desde las técnicas egipcias y persas, se desligaron de las normas y cánones para guiarse por lo que percibía el ojo, rompiendo la rigidez y frialdad, arriesgándose incluso a representar emociones y gestos, en un trabajo colaborativo entre artistas, llegando al fin al descubrimiento del escorzo. Ah, ¿Cómo lo representa este vaso de cerámica? Guerrero ciñendo armadura, creado aproximadamente entre el 510 al 500 a.C., eh, firmado por Antímedes. Dice que la pintura, el escritor nos dice que la pintura, perdón, tuvo más relevancia en aquella época, aunque queda poca evidencia de ello. Se conservan solo algunas cerámicas con escenas de guerreros, políticos, personajes importantes o mitológicos.